Vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio de los 12 apóstoles. Recordando un poco de lo que vimos la semana pasada, hermanos, ¿recuerdan quién era el líder de los 12? Era Pedro, ¿no? Pedro era el líder de los 12. Lo sabemos por qué, hermanos, por las palabras que encontramos en Mateo 10, versículo 2. Vean lo que dice Mateo 10, versículo 2, solo para recordar un poco de lo que vimos la semana pasada, hermanos. Mateo 10, versículo 2. Mateo 10. Ajá. Aquí se nos muestra por qué Pedro fue líder. En Mateo 10, versículo 2, ¿ya lo tenemos? Dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y vean, noten esta primera palabra, dice primero Simón, llamado Pedro. ¿Recuerdan, hermanos, que esta palabra de primero no se refiere al primer llamado, no se refiere al primer escogido? No. ¿Quién fue el primer llamado y el primer escogido? ¿Recuerdan? Fue Juan, el amado, y Andrés. Ellos fueron los primeros llamados, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando lo llaman primero? Primero Simón. ¿A qué se refiere con esa palabra primero? Bueno, esa palabra primero se refiere al primordial, al primero de todos, ¿ok? Es la misma palabra que se usa cuando Pablo dice que yo soy el primer pecador de los pecadores. Yo soy el primero de todos los pecadores, así dice Pablo. Y eso significa, hermanos, que él era el primordial, él era el importante de todos los pecadores, el primero en jerarquía. Bueno, la idea es la misma con Pedro. Pedro es el primordial de los 12 apóstoles. En jerarquía es el primero, ¿ok? Entonces, por eso, hermanos, sabemos que Pedro era el líder, el hombre que estaba enfrente de los 12 apóstoles, ¿ok? También recuerdan, hermanos, que mencionamos que siempre hay 4 listas, hay 4 pasajes que nos muestran las listas de los 12 apóstoles, de quiénes son los 12 apóstoles. ¿Recuerdan que vimos que estaban en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos? Esos son los 4 libros donde nosotros encontramos las 4 listas donde se ven quiénes son los 12 apóstoles. Y recuerdan, hermanos, que en cada lista se divide en 3 grupos y en cada grupo hay 4 hombres, ¿no? Hay 4 de los apóstoles. Y bueno, hermanos, en el grupo 1 encontramos a Pedro, ¿no? Que es el grupo más íntimo. Recuerden, el grupo 1 es el grupo más íntimo, o sea, tenían una relación más íntima con Jesús. El grupo 2 tenía más o menos una relación íntima con el Señor Jesús. Y el grupo 3, pues no se ve que tenían una relación íntima personal con el Señor Jesús. Pero bueno, Pedro, que estaba en el primer grupo, estaba en ese grupo íntimo, ¿ok? Y en ese grupo, ¿quién estaba? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿ok? Y estos 4 hombres salieron de la misma aldea. Estos 4 hombres tuvieron la misma profesión, eran pescadores, ¿recuerdan? Y estos 4 hombres fueron llamados por Cristo mismo. Y como vamos avanzando, hermanos, en el estudio del día de hoy, me gustaría que tuviéramos en mente estas preguntas. ¿Qué tipo de persona puede usar Dios? ¿Qué tipo de persona puede usar Dios? ¿Qué tipo de persona puede predicar el evangelio para que las almas se salven? ¿Qué tipo de persona puede predicar el evangelio? Tengan estas preguntas en mente, hermanos, cuando estemos avanzando en este estudio, porque es importante, ¿no? ¿Qué tipo de persona usa a Dios? Normalmente nosotros, hermanos, cuando pensamos en los apóstoles, por ejemplo, en este grupo 1, cuando pensamos en Pedro, en Andrés, en Jacobo y en Juan, pensamos que son los hombres más santos, ¿no es cierto? Pensamos que están en un nivel espiritual muy alto. Y para darle más poder, por así decirlo, siempre los llaman San, ¿no? San Pedro, San Juan, San Jacobo.
¿no? E incluso, hermanos, hay ciudades que ponen sus nombres, ¿no? San Pedro. Hay lugares que se llaman así, ¿no? Hay lugares que mencionan los nombres de los apóstoles, pero no solamente Pedro, sino le agregan el San, como que algo más, ¿no? Algo espiritual más, ¿no? Bueno, estos hombres eran muy respetables y hasta el día de hoy son hombres que los recuerda cualquier persona y los recuerda como hombres muy respetables, ¿no es cierto? Y realmente nosotros pensamos, hermanos, en estos hombres como si fueran hombres diferentes. Pensamos como si tuvieran una aureola aquí arriba, ¿no? Como si fueran estos hombres más santos, ¿no? Ellos son santos de los santos, ¿no? Pensamos así de esa manera. Pero la realidad, hermanos, es que no debe de ser así. Nosotros no los debemos de ver así. Ellos eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres comunes y corrientes. Con un llamado excepcional, sí, pero parecidos a nosotros. Eso es sin duda. Ellos no tenían un nivel de espiritual más alto que todo el mundo, no. No, eran hombres comunes y corrientes. Ya lo vimos, hermanos. Dios usa a personas como Simón, como Pedro, a personas impulsivas, a personas dinámicas, a personas fuertes, a personas iniciadoras, a personas valientes, a personas que hablan más de lo que hacen. Así era Pedro, ¿no? Dios usa a ese tipo de personas. Dios usa a hombres como Pedro. Y ahora, hermanos, vamos a ver al segundo hombre, a Andrés. Andrés es el que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Ese es el segundo en la lista, Andrés. ¿Quién es Andrés? Bueno, el hermano de Pedro. El hermano de Pedro. Ok, vamos a estudiarlo. Andrés, hermanos, la palabra Andrés o el nombre de Andrés significa varonil. Eso es lo que significa Andrés. Significa varonil, varonil. Y esto, hermanos, apunta mucho, pero mucho a su carácter. Mucho a su carácter esta palabra de varonil. ¿Por qué? Porque Andrés, hermanos, era un hombre trabajador. Era un hombre valiente. Era un hombre dedicado. Era un hombre también flexible. Así era Andrés. Ese era Andrés. Nada de él es débil en carácter. No, él era varonil. Él era Andrés. Este hombre vivía o era de la ciudad de Betsaida, una aldea pequeña de Galilea. De la misma manera, como su hermano Pedro, él era pescador. Él era pescador. Vean lo que dice Mateo 4:18. Mateo 4:18. ¿Ya lo tenemos? Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, ¿y quién? Y Andrés, su hermano. ¿Se dan cuenta? Ellos son hermanos. Que echaban la red en el mar. ¿Porque eran qué? Pescadores. Versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Entonces, vean, aquí está Pedro y Andrés pescando. Ellos están haciendo su trabajo diario, normal de la vida. Pero para este punto de la historia, hermanos, Andrés ya había conocido al Señor Jesús. Antes, él ya lo había conocido. Andrés, para este punto de la historia, ya había creído en el Señor Jesús. Y cuando Jesús se acerca aquí a la costa, es para llamarlo permanentemente, para que él fuera pescadores de hombres, ya no pescadores de peces, sino ya de hombres. Andrés, hermanos, antes de seguir a Cristo, él era un judío piadoso, él era un judío fiel. Andrés era un judío que realmente temía a Dios. Y Andrés había sido discípulo ¿de quién creen? De Juan el Bautista. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista antes que fuera discípulo del Señor Jesucristo. De hecho, hermanos, realmente su vida de Andrés cambió
con el mensaje de Juan el Bautista. Cambió de manera radical, de manera sorprendente. Vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 31. El Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 35. Juan, capítulo 1, versículo 35, ¿ya lo tenemos? Vean lo que dice. El siguiente día, otra vez estaba Juan. Aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Otra vez estaba Juan el Bautista y ¿dos de qué? Y 2 de sus discípulos. ¿Saben quién eran esos 2 discípulos? Los discípulos de Juan el Bautista eran Andrés y Juan el Amado. Ellos 2 eran los discípulos de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces dice el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, o sea, Andrés y Juan, y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Este tiempo, hermanos, fue el tiempo oportuno para la vida espiritual de estos 2 hombres. Fue un tiempo preciso, fue el tiempo preciso para la vida espiritual de Andrés y de Juan el Amado. Dice ahí el versículo 39 al final, dice que se acercaron con él aquel día porque era como la hora 10. Era la hora 10. Esto es aproximadamente las 4 de la tarde. Eran las 4 de la tarde. Entonces, desde esta hora, desde las 4 de la tarde hasta toda la noche, Andrés y Juan el Amado se quedaron con Jesús. Se quedaron con Jesús, pero no solamente se quedaron a verlo, hermanos, obviamente se quedaron a escucharlo, a aprender de él, ¿no? Hasta convencerse que realmente él era el verdadero Mesías. Ellos se quedaron con Jesús todo el tiempo de la noche y parte de la tarde del día. De hecho, hermanos, como pueden notar, estos 2 hombres, Juan y Andrés, fueron los primeros discípulos de Jesús. Fueron los primeros discípulos de Jesús. Juan y Andrés. Vean, versículo 40, lo que dice, lo que pasó después de que se quedaron con el Señor Jesús toda la noche. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los discípulos que habían oído a Juan, o sea, Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. ¿Se dan cuenta? Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y ahora nota, hermano, nota qué es lo que provocó pasar tiempo con el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que provocó en el corazón de Andrés pasar tiempo y ser instruido por el Cordero de Dios? Vean, versículo 41. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué? Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. O sea, hermanos, Andrés, después de conversar, después de haber sido enseñado por nuestro Señor Jesucristo, abrió su boca y sus primeras palabras, ¿cuáles fueron? Hallamos al Mesías. Hallamos al Mesías. Sin duda, hermanos, Andrés fue con la persona que más quería, su hermano Pedro. Él lo primero que hizo fue, tengo que ir con mi hermano Pedro para darle esta noticia, que he encontrado al Mesías. Hermanos, Andrés no quería quedarse esta verdad para sí solo. Él quería dar la noticia a su hermano para que conociera a Jesús el Cristo. Él quería sacarlo, hermanos. Él quería hablarlo.
Y después de esto, hermanos, Andrés descubrió la realidad de quién era el Mesías por sí mismo cuando Jesús lo llamó. Pero, hermanos, para este punto de la historia, todavía no eran llamados. Los apóstoles todavía no eran llamados. Juan el amado y Andrés todavía no eran llamados. Ya creían en el Señor Jesús, pero ellos, después de este acontecimiento, ellos volvieron a su trabajo de pesca ahí en Capernaum. Pasaron los meses trabajando como pescadores y Jesús vino a Galilea a ministrar. Y estando Jesús en Galilea, fue al norte, a Capernaum. El Señor fue al norte, a Capernaum, y ahí se encontró con 4 hombres pescadores: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y ahí fue cuando los llamó. ¿Para qué? Para que fueran discípulos por tiempo completo. ¿Se dan cuenta? Pero en lo que estábamos leyendo, hermanos, todavía no eran discípulos. Simplemente Andrés y Juan habían creído en él, habían visto que él era el Mesías, se fueron a trabajar como pescadores, pasaron los meses, Jesús decide ir a Galilea, a Capernaum, donde estaban ellos, y va y los llama. Vean esa historia en Mateo 4:18. Mateo 4. Hasta este punto Andrés fue llamado por el Señor. Mateo 4:18. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice Mateo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remandaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Este fue el momento, hermanos, de su llamado de tiempo completo. Aquí fue cuando Andrés fue llamado de tiempo completo. Por supuesto también Pedro, Jacobo y Juan, de tiempo completo, ¿no? Ellos ya conocían, por lo menos Andrés y Jacobo, ya conocían al Señor Jesucristo de antes. Ya habían estado con Él. El Señor ya les había enseñado, pero todavía no los había llamado. Hasta esta historia, el Señor Jesús los llamó de tiempo completo. Como dato adicional, hermanos, un pasaje paralelo a Mateo 4:18, un pasaje paralelo es Lucas 5. No lo busquen, simplemente si quieren anótenlo para que lo tengan. Lucas 5, versículo 1 hasta el versículo 11, nos relata la misma historia. Lucas 5, versículo 1 hasta el versículo 11, nos relata la misma historia, ¿ok? Y aquí hay algo interesante, hermanos, que quiero que escuchen, porque realmente es interesante, hermanos. Lucas, cuando tú lees esta misma historia, Lucas da más detalles de lo que pasó. Si te das cuenta, Mateo va muy rápido, ¿no? El Señor Jesús encontró a 2 hermanos, estaban pescando y los llamó y ellos le siguieron. O sea, es muy rápido, ¿no? Mateo cuenta muy rápido. Bueno, Lucas da más detalles de lo que estaba pasando, ¿ok? Pero hay algo también muy curioso, hermanos. Lucas no menciona el nombre de Andrés. Lucas solo menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan. No menciona a Andrés. Gracias a lo que escribió Mateo, sabemos que Andrés estaba ahí y que el Señor Jesucristo llamó a Andrés. Pero Lucas no lo menciona.
Léanlo en sus casas después y se darán cuenta que Lucas no menciona a Andrés. Y es la misma historia, ¿ok? Y a partir de aquí, hermanos, de que conocen al Mesías, a partir de esta historia, a partir de este llamamiento de tiempo completo, por así decirlo, Andrés se vuelve parte del grupo 1, el grupo más íntimo del Señor Jesús. De hecho, hermanos, si tú estudias todo el Nuevo Testamento, tú siempre vas a encontrar a Jacobo y Pedro, o a Pedro y Juan, o a Juan y Jacobo. Siempre ellos tres. O sea, es un círculo íntimo de 3 personas y nadie entra en ese círculo. Nadie que está afuera puede entrar en ese círculo. Siempre es Jacobo o Pedro, siempre es Pedro o Juan, o siempre es Juan y Jacobo. Siempre están ellos 3 juntos. Nadie puede entrar, solo uno. ¿Quién era ese uno? Andrés. Andrés. Solo Andrés podría entrar a ese círculo. Solo Andrés tuvo ese privilegio, por así decirlo, hermanos, de entrar en ese grupo íntimo de hombres. Pero ¿saben algo, hermanos? La realidad es que en ese grupo de 3 personas, Andrés casi no entraba. Casi no entraba Andrés. Siempre era Pedro, Juan y Jacobo. Siempre era ellos 3. Casi nunca se menciona a Andrés con ellos. Siempre, cuando vemos la historia bíblica, siempre está Pedro, Jacobo y Juan. Andrés no está. Andrés siempre está en lo oculto, por así decirlo. Andrés tiene el papel del silencioso. Andrés nunca está. Miren, por ejemplo, Mateo 17:1. Vean lo que dice Mateo 17:1. Y bueno, como ejemplo, ya después lo leen en su casa, lo de Lucas 5:1. Se menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a Andrés no lo mencionan. Lo mismo pasa con Mateo 17:1. Nunca está Andrés aquí. Mateo 17, versículo 1. Vean, ¿qué dice? 6 días después, Jesús tomó, vean, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Te das cuenta? No está Andrés. Aunque Andrés pertenecía a este primer grupo, aunque Andrés pertenecía a este grupo íntimo, no está Andrés aquí. Solo está Pedro, Jacobo y Juan. Otro ejemplo, Marcos, vean lo que dice Marcos. Marcos 5, 35. Marcos 5, Marcos 5, 35. ¿Ya lo tenemos? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y vean, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Otra vez no está Andrés aquí. ¿Se dan cuenta? En esta historia, un hombre supo que su hija había muerto. El Señor Jesús le dijo: tranquilo, no temas. Obviamente, por lo que podemos ver, el ambiente se puso tenso, ¿no? Hubo ahí mucha preocupación. Entonces, obviamente el Señor Jesucristo dijo: bueno, tengo que irme. Se fue, pero no dejó que nadie le siguiese. Solamente 3. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y dónde está Andrés? Andrés no está. Andrés no está. Vean otro ejemplo, Marcos 14. Marcos 14, versículo 32. Marcos 14, 32.
¿Ya lo tenemos? Dice Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Otra vez, el Señor toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. No estaba Andrés con ellos. No estaba Andrés. Si se dan cuenta, hermanos, Andrés pues realmente no es mencionado con los 4, con los otros 3 que pertenecía a su grupo, porque a Andrés se le caracteriza así, hermanos, como el solitario, ¿no? Como el hombre que siempre está tras bambalinas. Ese era Andrés, el que estaba, por así decirlo, en la oscuridad, que nadie lo veía. Ese era Andrés. Ese era Andrés, ¿no? Entonces, nota, hermanos, en estos pasajes que hemos leído, Andrés no aparece. No aparece con estos 3 hombres. Pero bueno, hermanos, esto no quiere decir que hacían a un lado a Andrés, ¿eh? Esto tampoco quiere decir que menospreciaban a Andrés, no. Andrés era muy respetado. Era muy respetado. Era tan respetado que vean lo que dice Juan 12. Juan, el Evangelio de Juan 12, versículo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20. ¿Ya los tenemos? Juan 12, versículo 20, vean lo que dice. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Vean versículo 21. Estos, o sea, los griegos, pues, se acercaron ¿a quién? A Felipe. Si recuerdan, Felipe, ¿en qué grupo estaba? ¿Recuerdan o no? Felipe estaba en el grupo 2. ¿Ok? Felipe pertenecía al grupo 2. Y ese grupo 2, hermanos, tenía más o menos una relación íntima con el Señor. ¿Ok? Felipe pertenecía a ese grupo, al grupo 2. Pero bueno, hombres griegos se acercan a Felipe. Vean lo que dice ahí, versículo 21. Estos hombres se acercan a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo, vean lo que le dijeron los griegos a Felipe: Señor, quisiéramos ver ¿a quién? A Jesús. Pero vean lo que hizo Felipe, versículo 22. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es: ¿por qué Felipe no fue directo con Jesús? ¿No sería más fácil que Felipe fuera directamente con Jesús? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, hermanos, Felipe no lo hizo probablemente porque Felipe pensaba que si tú querías llegar a Jesús, entonces tenías que pasar por Andrés. No puede haber otra explicación. O sea, ¿por qué no lo hizo? Bueno, a lo mejor él pensó, bueno, si se quieren acercar a Jesús, si queremos ver a Jesús, pues entonces tienen que pasar primero por Andrés. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden, Andrés, ¿en qué grupo pertenecía? En el 1, en el grupo más íntimo. Sin duda, Andrés tenía una relación íntima con el Señor Jesús. ¿No es cierto? Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Felipe respetaba a Andrés. Había un respeto para Andrés. Y sabes, hermano, para este punto de la historia, Andrés todavía no era tan cercano con los otros 3. Andrés todavía no era cercano con Pedro, con Jacobo y con Juan en esta historia que acabamos de leer. Todavía no era cercano a ellos. ¿Ok? Poco a poco Andrés, como vamos avanzando en las lecturas bíblicas, vemos que poco a poco Andrés, por así decirlo, va saliendo del fondo, ¿no? En este punto todavía Andrés no era tan cercano con estos 3 hombres. Y sabes, hermano, algo interesante es que en todo el Nuevo Testamento, se menciona el nombre de Andrés. ¿Sabes cuántas veces? 9 veces. Solo 9 veces se menciona el nombre de Andrés en todo el Nuevo Testamento. Y en el Evangelio de Juan,
¿Sabes cuántas veces se menciona? Solo se menciona 3 veces. Solo 3 veces el nombre de Andrés se menciona en el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, siempre que nosotros vemos hablar a Andrés en las Escrituras, pues realmente son muy poquitas veces. Muy poquitas veces habla Andrés, muy poquitas veces es mencionado a Andrés. Pero, ¿sabes, hermano? Siempre que se ve a Andrés en las Escrituras, o siempre que lo vemos hablar a él, Andrés siempre lo hace de manera correcta. No hay ningún pasaje que marque un error o algo incorrecto de Andrés, ¿no? Siempre se menciona el nombre de Andrés en las Escrituras como algo positivo, nunca como algo negativo. Siempre hay, por así decirlo, un elogio en sus acciones de Andrés. Siempre hay algo bueno cuando vemos el nombre de Andrés el apóstol. Pero vean, hermanos, esos 3 pasajes de Juan donde se menciona a Andrés. Vamos a verlos. Uno es Juan capítulo 1, versículo 40. Ya los leímos, pero vamos a mencionarlos. Juan 1, 40, vean lo que dice. Realmente, hermanos, no hay muchos pasajes que hablen de Andrés. Pero vean, Juan 1, 40, ya lo tenemos. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Por cierto, hermanos, Juan siempre se dirige a Andrés como Andrés, el hermano de Pedro. Siempre. Nunca mencionan a Andrés. No, siempre es Andrés, hermano de Simón Pedro. O de Simón o de Pedro. Pero siempre está el nombre de Andrés pegado con Simón Pedro. Quizás una vez está el nombre de Andrés solo, pero siempre se identifica así. Andrés, hermanos de Pedro. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, Andrés escucha el mensaje de Juan el Bautista. Ya lo vimos y de inmediatamente, versículo 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Nota algo, hermanos, Andrés llevó a Pedro a Jesús. ¿Se dan cuenta? Fue Andrés el que llevó a Pedro a que conociera al Señor Jesucristo. De hecho, hermanos, la vida de Andrés se caracteriza por una cosa. Andrés siempre está trayendo gente a Jesús. Así se caracteriza la vida de Andrés. Andrés es ese hombre que siempre lleva a gente a los pies de Cristo. En esta historia llevó ¿a quién? A su hermano Pedro. A su hermano Pedro. Así se caracteriza, así es Andrés. Andrés es aquel hombre que platica, que evangeliza y que lleva a esos hombres a Jesús. Vean el segundo verso donde vemos el nombre de Andrés en Juan 6. Juan 6, versículo 8. Juan 6. Juan 6, 8. Vean lo que dice. Juan 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, ¿quién dice? Andrés, pero vean otra vez, hermano de Simón Pedro. ¿Se dan cuenta? Juan siempre escribe Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Ok? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Recuerdan esta historia, hermanos? A simple leída. Esta historia, para los que no la han escuchado, para los que no lo recuerdan, aquí el Señor Jesús está predicando a mucha gente. ¿Ok? Es tarde. La multitud tiene hambre, hay mucha gente que no tiene alimento. Entonces, ¿qué pasa? Andrés lleva a un niño a Jesús. Y este niño tenía 5 ¿qué? 5 panes y 2 peces. ¿Sabes, hermano? Estos panes no eran bolillos. Estos panes eran como pedazos pequeños, así parecidos a unas galletas. Así, redondas, chicas. Así eran los panes, ¿no? Eran, por así decirlo, 5 galletitas las que tenía este niño. Este niño tenía 5 galletas y 2 peces.
Y vean, hermanos, aquí probablemente Andrés pensó que Jesús haría mucho con poco. Por eso le acerca al niño, ¿no? En esta historia el Señor Jesucristo ya había hecho algunos milagros. Ellos ya habían visto algunos milagros. Y Andrés tuvo fe y dijo, Señor, aquí está este niño que tiene 5 galletas, 2 panes, y pues haz lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, pero noten otra vez, Andrés se está acercando a un niño a Jesús. ¿Se dan cuenta? Andrés se caracteriza por eso, acercar a las personas a Cristo. Ahora vean el tercer pasaje que ya lo leímos, es donde se menciona a los griegos en Juan 12:20. Ya lo leímos, Juan 12:20. De la misma manera, Juan 12:20 dice, había ciertos griegos entre los que se habían subido a adorar a las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora nota aquí algo, hermanos. Si te das cuenta en este pasaje, hermanos, como en todos los que hemos visto hace rato, Andrés siempre está involucrado en ver a Jesús. Siempre cuando alguien quiere ver a Jesús o cuando alguien se quiere acercar a Jesús, siempre está Andrés. Siempre que alguien quiere buscar a Jesús, siempre está Andrés. Y realmente, hermanos, en esta historia que leímos de los griegos que se quisieron acercar a Jesús, en esta historia, creo que en la mente de Andrés jamás pasó. Creo que Jesús no quiere ver a estos hombres. Creo que Jesús no quiere ver a estas personas. No, jamás pasó en la mente de Andrés. Tampoco Andrés pensó, híjoles, creo que esta respuesta, híjoles, no la va a saber el Señor Jesús, entonces mejor no le acerco a nadie. No, Andrés jamás pensó eso. Al contrario, Andrés pensaba que Jesús podía atender a las gentes. Andrés pensaba que Jesús podía responder las preguntas de las gentes. Por eso el trabajo de Andrés se caracterizaba de eso, como el hombre que llevaba a hombres a Cristo. Así se caracterizaba la vida de Andrés, un hombre que llevaba personas a los pies de Cristo. Así era Andrés, hermanos. Pero él siempre estaba, ¿qué? Tras bambalinas. Él siempre estaba en la oscuridad. A él se le menciona muy poco, pero Andrés era ese hombre, el que evangelizaba y el que acercaba a hombres a Cristo. En estos 3 pasajes, hermanos, que acabamos de leer, podemos observar 3 características de Andrés. Vean, la primera característica es su apertura de corazón. Esa es una característica de Andrés. Andrés tenía una apertura de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque si se dan cuenta, Andrés sabía que tenía que ir a las ovejas perdidas de Israel, ¿no es cierto? Andrés sabía que primordialmente eran los judíos, pero también sabía que también tenía que llevar a gentiles. Si te das cuenta, Andrés jamás muestra o jamás tuvo un hiperjudaísmo, ¿no? No, Andrés acercaba quien sea. Él traía a judíos como a gentiles a los pies de Cristo, ¿no? A los griegos eran gentiles y acercó a gentiles también. Andrés tenía un corazón grande, una apertura de corazón grande. Él quería mostrar el evangelio a todos y Andrés los llevaba a los pies de Cristo. Otra característica que podemos ver de Andrés con estos pasajes, hermanos, fue su fe. Su fe, ¿no es cierto? Andrés tenía una fe muy grande, muy grande. Hermanos, sinceramente, no sabemos qué pasó en la mente de Andrés cuando Andrés llevó a ese niño de 5 panes y 2 peces frente al Señor Jesús y frente a la multitud. No sabemos qué pasó en la mente de Andrés, porque no nos los dice. Pero sin duda, su fe era grande. Su fe de Andrés era grande.
porque Andrés creía que Jesús podía hacer algo con esos alimentos. Andrés lo creía. Andrés pensó, si él hizo vino en las fiestas de Caná, ¿por qué no podrá dar alimentos aquí? Su fe en Cristo era grande. Andrés tenía una fe muy grande. También, hermanos, los pasajes que leímos nos muestran que Andrés era humilde. Él tenía un carácter de humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque Andrés pasó toda su vida siendo conocido como el hermano de Pedro. Ese era Andrés, el hermano de Pedro. De alguna manera Andrés, hermano, siempre vivió bajo la sombra de su hermano. Sí, lo vuelvo a repetir, hermanos, cuando lean el Nuevo Testamento, siempre van a ver a Andrés, hermano de Simón Pedro. Nunca lo mencionan a él solito como tal, ¿no? Él siempre vivió bajo la sombra de su hermano. Y realmente, hermanos, si somos honestos, cuando Andrés conoció al Señor Jesucristo, porque él fue el primero que lo conoció, él pudo no llevarlo con Pedro, ¿no es cierto? Él pudo decir, no, pues no lo voy a llevar con Pedro, porque pues yo siempre estoy a la sombra de Pedro, ya quiero yo sobresalir, ¿no? ¿Pudo haber hecho eso Andrés? Pero él no pensó eso. Andrés pudo pensar, aquí es mi oportunidad para ser alguien. Pero no lo hizo. No lo hizo. Él corre y va con su hermano Pedro. Aún sabiendo que quizás Pedro podría ser el líder porque Pedro tenía sus caracteres, sus dones, sus cosas, ¿no? A lo mejor Andrés sabía, Pedro puede ser alguien más que yo, ¿no? Porque Pedro es impulsivo, es aventado, es de más, ¿no? Y aún así, Andrés decide presentarle a Cristo. Realmente, hermanos, Andrés nunca le importó ser el hermano de Pedro. Nunca le importó él. Nunca le importó vivir en esta sombra de Pedro, hermanos. ¿Qué le importaba a Andrés, sabes? A Andrés le importaba el bien para el reino de los cielos. A Andrés no le importaba sus problemas personales. A Andrés le importaba lo que a Dios le importaba. Así era Andrés, hermanos. Así era Andrés. Y hay una realidad, hermanos, que nosotros no podemos negar. Y es que hay muchos cristianos que quieren ser vistos, ¿no es cierto? Hay muchos cristianos que quieren ser vistos. Hay muchos cristianos que quieren los ministerios más vistos. Hay muchos cristianos que quieren ser como Pedro, como Jacobo y como Juan. Pero Andrés no. Andrés no era así. Andrés, hermanos, era el retrato fiel de todos aquellos que trabajan en silencio para la gloria de Dios. Ese era Andrés. Es el retrato de todos estos hombres que no son mencionados, que a lo mejor no tienen vistas en internet, que a lo mejor no son conocidos en las redes sociales, pero que fielmente trabajan para el Señor. No buscan agradar al ojo humano, sino que buscan agradar a Dios. Como buenos siervos que son, ¿no es cierto? Así es Andrés. Así era Andrés, hermanos. A él jamás le molestó ser el hermano de Simón Pedro. A él jamás le molestó ser el segundo. A él jamás le molestó no estar en ese grupo de 3, porque siempre era Pedro, Juan y Jacobo. A él jamás le molestó que lo hicieran, por así decirlo, a un lado y nunca lo mencionaran. A él jamás le importó estar escondido, hermanos. Pero, ¿sabes? Andrés es el hombre de quien los líderes dependen de él. Los líderes dependen mucho de estos hombres que están tras bambalinas. Por así decirlo, estos hombres que están trabajando detrás son la columna vertebral de los ministerios grandes, porque ellos trabajan atrás haciendo lo suyo. Quizás hay uno que destaca,
Quizás hay uno que es más visto, en este caso era Pedro, ¿no? Pero el trabajo de Andrés, por atrás, en el silencio, era algo muy grande, hermanos. Algo muy grande. Recuerden esto, hermanos. La causa de Cristo depende de hombres que se olvidan de sí mismos. De eso depende la causa de Cristo. De hombres que se olvidan de sí mismos. De hombres que no quieren la ambición personal. Estos hombres solamente quieren ser, aunque sea una pequeña luz en la oscuridad. ¿No es cierto? Bueno, ese era Andrés. A Andrés no le importaba la fama, por así decirlo. A Andrés solo le importaba ser esa pequeña luz en la oscuridad. Y aún así, hermanos, aunque Andrés estaba en la oscuridad, aunque Andrés estaba ahí en lo solitario, aún así, hermanos, Andrés se va a sentar en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel, para juzgar a los cristianos. Aún así, Andrés se va a sentar ahí, porque tiene su lugar reservado. Andrés hizo su trabajo. Y sabes, hermano, había un predicador metodista llamado Thomas Mitchell. Thomas Mitchell. Este predicador, realmente nadie sabe de él porque nadie habló mucho de él. Pero este predicador Thomas Mitchell era como Andrés. Era como Andrés, estaba tras bambalinas, por así decirlo. Y sabes, cuando murió Thomas Mitchell, unos hombres ministros de su iglesia escribieron unas palabras acerca de Thomas Mitchell. Estos ministros escribieron esto. Escuchen lo que escribieron los ministros cuando murió Thomas Mitchell. Ellos escribieron: Thomas Mitchell, un soldado mayor de Jesucristo, un hombre de capacidades no fuerte como predicador, quien disfrutó únicamente de una preparación defectuosa. Los ministros, de su iglesia escribieron esto. Él era un hombre con capacidades débiles y una preparación defectuosa. Eso es lo que escribieron estos ministros. Pero un amigo íntimo de Thomas Mitchell, alguien que realmente conocía a Thomas Mitchell, escribió estas palabras. Vean lo que escribió escuchen lo que escribió este amigo íntimo. Él escribió sobre Thomas Mitchell: su obra amorosa y apasionada hizo que llevara a muchas personas a Cristo. ¿Se dan cuenta? Un hombre con capacidades limitadas para predicar, un hombre con una educación defectuosa, fue usado por las manos de Dios para atraer personas a Cristo. Su biografía oficial, hermanos, dice que Thomas Mitchell trajo al gran predicador llamado Thomas Oliver. A este gran predicador Thomas Oliver lo trajo Thomas Mitchell. Y su registro oficial dice que él era un hombre con capacidades defectuosas. Así dice su registro oficial. Pero sin embargo, este hombre, Thomas Mitchell, hermanos, fue una de las almas más fuertes. Fue una de las almas más fieles que se entregaron al Señor Jesucristo y que trajo hombres al Señor Jesucristo. Dios necesita hombres como estos. Dios necesita hombres como Andrés. Personas que en su oscuridad, en su silencio, traen personas a los pies de Cristo. Trabajan en silencio y son efectivos. Y Dios los usa en gran manera. La pregunta que tenemos que hacer, y con esto vamos a ir acabando, hermanos. ¿Andrés fue un hombre de poca importancia? ¿Ustedes creen que Andrés fue un hombre de poca importancia? No. Bueno, la respuesta es esa. La respuesta es no. A pesar de que Andrés estaba tras bambalinas, en la oscuridad, en el silencio, Andrés fue muy privilegiado, hermanos. Muy privilegiado.
Andrés fue el primero en escuchar al Señor Jesús. Andrés fue el primero que escuchó, Él es el Cordero de Dios. Andrés fue el primero que el Señor le dijo, ven, yo te voy a enseñar, ven a mi casa. El nombre de Andrés está al lado de los demás apóstoles. Andrés fue muy privilegiado. Andrés fue parte del fundamento eterno de la iglesia. ¿Y tú sabes cuál fue el privilegio más grande que Andrés tuvo? Llevar a personas a Cristo. Ese fue su privilegio más grande. Sin duda, hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por las personas que son como Andrés. Sin duda. Por esas personas que son silenciosas. Por esas personas que trabajan en el silencio. Pero al final su trabajo es fiel hacia el Señor. Porque ellos quieren alcanzar lo más grande. A ellos no les importa lo personal. A ellos les importa trabajar para el reino de los cielos. Lo único que quieren estos hombres como Andrés es oír al Señor decirles, bien has hecho, hijo, bien has hecho. Eso es lo único que ellos quieren. Ellos no quieren la fama, ellos no quieren la gloria. Ellos solo quieren trabajar para su Señor. Y para terminar, hermanos, hasta donde nosotros sabemos, hasta donde la historia nos permite conocer, Andrés nunca predicó a multitudes. Andrés no abrió una iglesia. Andrés tampoco escribió una epístola. En las Escrituras no hay algo de Andrés. La tradición dice, hermanos, que Andrés llevó el evangelio hasta el norte de su país. Era evangelista. Ese era su trabajo, traer personas a Cristo. Ahora sí que esa es la característica principal de Andrés, llevar a personas a Cristo. Él era un evangelista y llevó el evangelio hasta el norte de su país. Y sabes, hermano, Eusebio, que era un historiador de su época, Eusebio dice que Andrés llevó el evangelio hasta la región de Escitia. Escitia, así se llama la región. Escitia. Y por eso, hermanos, a Andrés se le conoce como el santo patrono de Rusia y de Escocia. Según este historiador Eusebio, Andrés llegó hasta allá. ¿No? Por eso se le conoce a él como el santo patrono de Rusia y de Escocia. Entonces, ese era su trabajo de Andrés. Él estaba en lo silencio, pero trabajando fielmente al Señor, llevando almas a los pies de Cristo. Y finalmente, hermanos, Andrés fue crucificado en Acaya, al sur de Grecia. Dice la historia, hermanos, que Andrés le predicó a la esposa del gobernador en Acaya y que esta mujer aceptó a Cristo, pero el gobernador se enteró y obligó a su esposa a negar a Cristo y por ende crucificó a Andrés. Murió crucificado, pero dicen, hermanos, cuenta la historia que para prolongar la muerte de Andrés, el gobernador mandó que se le crucificara, pero como en una X. En lugar de una cruz, en una X. Y Andrés, hermanos, estuvo colgado, crucificado ahí 2 días. 2 días estuvo ahí. Pero saben, hermano, lo grandioso de esto y lo hermoso de esto es, hermanos, que en esos 2 días que Andrés estaba crucificado, cuando la gente pasaba, cuando la gente caminaba, ¿qué creen que hacía Andrés? Andrés les predicaba el evangelio. Andrés les decía, arrepiéntanse, vayan a Cristo. Eso hacía Andrés, hermanos. Andrés tuvo el mismo destino que los demás apóstoles, pero Andrés siempre se mantuvo fiel hasta el final. Él siempre llevó a las personas a Cristo. Ese era su trabajo de Andrés. Y damos gracias por los hombres que son como Andrés, que en el silencio llevan a personas a Cristo. Y este era Andrés, hermanos. Hasta aquí acabamos, hermanos, con Andrés. Cualquier duda,
Cualquier duda, hermanos, estamos a sus órdenes. Pero hasta aquí acabamos.